¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a vehículos equipados con OBDI que tienen un inyector de arranque en frío. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Renault, Chevy, Volvo, Jaguar, etc. Cuando se almacena un P0214 en su vehículo OBDI, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una anomalía en el inyector de arranque en frío secundario. 2. Estos tipos de inyectores se usan principalmente en vehículos con motores diésel, pero personalmente he visto casos en los que también se usaron en aplicaciones de motores de gasolina. Típicamente, los inyectores de arranque en frío se colocan en una posición central para que todos los cilindros del motor puedan beneficiarse de un disparo de combustible suministrado durante las condiciones de arranque en frío. Algunos vehículos utilizan inyectores de arranque en frío múltiples. Nunca he visto más de 2 colocados en ubicaciones estratégicas en la admisión del motor. Otros usan un inyector único que generalmente se coloca cerca de la abertura de la placa del acelerador o del tubo de entrada de aire de admisión. Al monitorear la temperatura del motor y la temperatura del aire de admisión, el PCM puede determinar cuándo debe iniciarse el inyector de arranque en frío. En la mayoría de los vehículos, el PCM evalúa el circuito del inyector de arranque en frío para garantizar que esté funcionando según lo previsto. Si el PCM detecta un nivel anormal de resistencia en el circuito, acompañado de una disminución del voltaje como resultado, se almacenará un código P0214 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Algunos vehículos pueden requerir múltiples ciclos de encendido con una falla para que se ilumine una 1000. Un ejemplo de un inyector de arranque en frío, código de gravedad y síntomas. La falla del inyector de arranque en frío puede dificultar el arranque del motor en condiciones climáticas adversas de lo habitual, o un código P0214 debe abordarse con cierto grado de urgencia. Los síntomas de un código de problema P0214 pueden incluir arranque retrasado del motor, especialmente cuando está frío. No se pueden presentar síntomas durante el clima cálido. También se pueden exhibir códigos de temperatura del refrigerante del motor o temperatura del aire de admisión, códigos de escape magros. Los códigos de fallo de encendido también se pueden almacenar. Causas de este código DTC. Las posibles causas de este código pueden incluir inyector de arranque en frío defectuoso, sensor o circuito de temperatura del refrigerante del motor defectuoso, sensor o circuito de temperatura del aire de admisión defectuoso, cableado en corto o abierto en el circuito del inyector de arranque en frío. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente confiable de información del vehículo son algunas de las herramientas que necesitaré para diagnosticar un código P0214. Si hay códigos de temperatura del refrigerante del motor o códigos de temperatura del aire de admisión, diagnostíquelos y repárelos antes de diagnosticar un código P0214. Inspección visual. Se debe realizar una inspección visual del cableado y los conectores relacionados con el sistema como punto de partida para su diagnóstico. El cableado dañado de roedores no es infrecuente, especialmente en climas fríos. A continuación, conectaría el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recuperaría todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Me gusta escribir esta información ya que ha demostrado ser útil a medida que se desarrolla el proceso de diagnóstico. Borre los códigos. Permita que el vehículo alcance una condición de arranque en frío de acuerdo con las especificaciones del fabricante y pruebe el vehículo para ver si se restablece el código P0214. Si el P0214 no se reinicia de inmediato, continúe operando el vehículo normalmente hasta que el PCM ingrese al modo de preparación o se restablezca el código. Si se ingresa al modo de preparación, el problema se ha corregido. Si se restablece el código, todavía existe un problema. Diagnóstico paso a paso.
Si el código se restablece de inmediato, puede comenzar probando el inyector de arranque en frío utilizando el DVOM y siguiendo las recomendaciones que se encuentran en la fuente de información de su vehículo. Por supuesto, deberá reemplazar cualquier inyector de arranque en frío que no cumpla con las especificaciones del fabricante. Si el inyector de arranque en frío en cuestión se verifica, pruebe el voltaje en el conector del inyector usando el DVOM. Por lo general, debe haber un suministro constante de voltaje de la batería que esté unido por un pulso a tierra desde el PCM en el momento apropiado. Una luz NOID es posiblemente la mejor herramienta para probar simultáneamente la señal de pulso, voltaje del inyector en el conector del inyector. Si no se descubre voltaje en el conector del inyector de arranque en frío, sospeche que se ha fundido un fusible, un relé defectuoso o un enlace fusible quemado. Verifique los fusibles del sistema con el circuito cargado para ayudar a prevenir un diagnóstico incorrecto. Si no se detecta pulso a tierra en el conector del inyector de arranque en frío, sospeche un PCM defectuoso, un error de programación del PCM o un mal funcionamiento del circuito entre el PCM y el conector del inyector. Use el DVOM para verificar el pulso a tierra en el pin apropiado en el conector PCM para determinar la condición exacta y proceder desde allí. Si no se detecta pulso a tierra en el conector PCM, es probable que el PCM esté defectuoso o haya experimentado un error de programación. Si hay una señal de pulso a tierra en el conector PCM, tiene un mal funcionamiento del circuito entre el PCM y el inyector de arranque en frío. Después de desconectar todos los controladores relacionados para evitar daños, use el DVOM para verificar la resistencia y continuidad del circuito individual. Repare o reemplace cualquier circuito que no cumpla con las especificaciones del fabricante. Notas de diagnóstico adicionales. El PCM debe reconocer que las condiciones son apropiadas para una inyección de arranque en frío antes de que se puedan realizar las pruebas de diagnóstico. Tenga precaución cuando pruebe sistemas de combustible de alta presión.